Hola a todos, bienvenidos a Filosofía Clase B, yo soy Oscar. Vamos a ver cómo terminó el resultado de las elecciones. Uh, no, no me diga. ¡Qué desastre! Bueno, en realidad estoy grabando esto el sábado, pero supongo que esa va a ser más o menos mi reacción mañana, así que la dejo por anticipado. Me dicen, no creo que Patricia Bullrich haga una buena elección porque dijo algunas declaraciones que le hicieron quedar muy mal. ¿Qué dijo? Que va a bombardear con napalm las ciudades de Argentina. O sea, estoy tratando de imaginarme algo peor que de lo que dicen normalmente los tres candidatos. ¿Qué fue? Em, por cierto, hablando de, ya que toco el tema de la política, voy a dejar de usar el término derecha para describir mi posición política. No ciertamente porque me caiga mejor la izquierda, sino porque hoy, 2023, el término derecha designa a un movimiento político que aplaude el totalitarismo estatal, que aplaude las limpiezas étnicas y por lo tanto no me representa. Yo no soy parte de ese movimiento político. Voy a dejar de usar ese término para describirme, que lo he estado usando mucho. No, no es lo que soy. Eh, Otra cosa que voy a dejar de hacer muy probablemente es dejar de subir videos semanalmente. Seguramente en filosofía de película voy a dejar de hacer videos semanales. Esto de que he estado haciendo en los últimos tiempos de lunes video de filosofía clase B, viernes, jueves, viernes video de filosofía de película. Ese sistema lo voy a abandonar. Sobre todo la parte de filosofía de película. Después voy a subir un video explicando esto al canal principal. Em, lo de filosofía clase B por ahí se puede seguir haciendo el video semanal, pero por ahí va a quedar más corto, no sé si tiene mucho sentido, por ahí conviene saltar una semana, no sé, esto vamos a ver. Sin dudas en filosofía de película voy a dejar de subir un video semanal porque le estoy dedicando menos tiempo, menos esfuerzo a los canales de YouTube porque estoy interesado en otras cosas. Tengo menos tiempo y menos pasión, que las dos cosas se notan en el producto terminado. Y para mantener la calidad voy a tener que reducir la cantidad de videos que subo. Y tengo que elegir cantidad o calidad y quiero mantener la calidad. Así que el sistema de un video semanal se va a abandonar. Después lo voy a explicar mejor en el video específico que haga, pero quería anticipar esto. Me preguntan, ¿qué es el modelo Kisho Tenketsu que mencioné que lo usé en un cuento? Es un modelo japonés que se divide en cuatro partes: introducción, desarrollo, giro o cambio y desenlace. O sea, separa en dos partes, desarrollo y giro o cambio, lo que nosotros llamamos todo junto nudo. Por lo demás es introducción, nudo y desenlace. Simplemente que lo que nosotros llamamos nudo lo divide en dos partes. Lo usé este modelo de cuatro partes en La gente que vive de noche. Me pareció un... Creo que quedó una versión muy occidental del modelo Kiyotenketsu, pero muy occidentalizada. Pero fue un experimento interesante. Para no repetir, para no repetir un esquema, eh, el círculo de Dan Harmon, por ejemplo, para no repetir un esquema en todos los relatos, me pareció un experimento interesante. Alguien me dice que leyó La gente que vive de noche, mierda. Ese era el efecto que quería provocar. Eh, ¿Qué pienso de las criptomonedas? Creo que son una estafa piramidal y me alegra que varios países las están empezando a ver y a tratar legalmente como lo que son, como estafas piramidales. Las criptomonedas son pseudomonedas, no son verdadera moneda, no cumple, no cumple la definición de lo que es el dinero y son una estafa piramidal. Tiene un pseudo valor
que se genera mientras se sigue reclutando gente, se sigue captando gente, sigue pagando creyendo que va a seguir subiendo ilimitadamente, va a crecer exponencialmente su valor hasta que no se suma más nadie y vuelve a su valor real, que es cero. Alguien describió una estafa piramidal diciendo que en una estafa piramidal nadie pierde nada hasta que todos pierden todo. Eso es la criptomoneda. Y me alegra que varios países lo están empezando a tratar como lo que es realmente. ¿En el cine está todo inventado o falta? No, el cine está en pañales. El cine es la más nueva de las artes. Tiene un siglo y poco más. El cine está en pañales, es la recién llegada. Em, Dentro de 1000 años, probablemente lo que nosotros llamamos el cine mudo, el cine sonoro, todo lo que llamamos nosotros cine lo consideren, hasta el 2023 lo consideren los pioneros. Em, el cine está en pañales. Me dicen que 300 no es ni busca ser una versión fiel de los hechos históricos, es una adaptación fiel del cómic. Bueno, a mí no me gusta, ¿qué quiere que le diga? Mi problema no es si es fiel al cómic o no es fiel al cómic, a mí no me gusta 300. Eh, Veo que se apartó de los hechos históricos y no ganó nada a cambio. O sea, si me decís que te apartás de los hechos históricos para contar una historia más interesante, para hacer imágenes más espectaculares, para tenés una espada que no es históricamente realista, pero se ve cool. Ok, lo entiendo. Pero 300 se aparta de los hechos históricos para contar una historia menos interesante y para que todo se vea peor. El cómic hizo lo mismo, bueno, me alegro de no haberlo leído. A mí no me gusta 300. No sé si es fiel o no es fiel al cómic, no es ese mi criterio para juzgarla. Yo la vi y no me gustó. Me pareció que está muy buena el primer combate. Eso sí, pero... Y algunas cositas más por acá y por allá, pero... No me pareció una buena película. Voy a hacer más reseñas de videojuegos como hice de The Last of Us, de las cinemáticas de The Last of Us. Viendo las reacciones que tuvo esa crítica, no. Es un tema que me interesa muy poco y que atrae comentarios muy acalorados de gente que se cabrea demasiado. Así que los videojuegos, que les vaya bien. No voy a tocar más el tema. Pasa lo mismo con las adaptaciones al cine de videojuegos, son todas unas películas de mierda. No, que logró captar el espíritu del juego. Bueno, ¿qué me importa? La película es una mierda. Pero cada vez que digo que una película basada en un videojuego es una mierda, me revienta en la caja de comentarios mentando a mi madre. La verdad que no tengo ganas. Es gente que se apasiona demasiado con algo que a mí me importa un bledo. Los fans de los videojuegos. Me dicen que un problema con 300, la secuela, el origen de un imperio, es que presenta a Temístocles como el héroe, y esto para alguien que sabe un poco de historia le hace un poco de ruido. Temístocles formó parte de algo que se formó parte de una conspiración que no se sabe muy bien cuál era el objetivo. Lo condenaron a muerte de hecho, en Atenas, y Esparta se unió a la persecución, escapó por toda Grecia y terminó huyendo a Persia, se convirtió en un aristócrata persa. O sea, cuando murió era un tipo que hablaba en persa, vestía al modo persa y formaba parte de la corte del rey. Eh, o sea, sí, si sabes un poco de historia, es un personaje un poco extraño para convertirlo en un héroe. Eh, lo que hicieron con Artemisia se entiende un poco más. Que le inventaron toda una historia de origen trágica donde fue violada de niña por unos soldados griegos, que esto no es verdad. Pero
Eso se entiende que se hayan apartado de los hechos históricos, porque desde nuestro punto de vista Artemisia fue una traidora. Pero esto es un anacronismo, no existía un nacionalismo griego en la antigüedad. Em, los griegos eran gente que eran un montón de gente que hablaba el mismo idioma, nada más. Em, que el rey de Persia pagaba mejor que los atenienses y fue a colaborar con el rey de Persia, estaban en las reglas del juego. Pero desde nuestro punto de vista es una traidora, entonces tuvieron que inventarle una excusa para esto se entiende, esto se entiende. Pero Temístocles, el héroe, el bueno, ¡au! Eso hace ruido. Que Temístocles y Artemisia, por cierto, que fueron amantes, es algo que ya, no sé si es un hecho histórico, pero ya los griegos lo sospechaban. Así que simplemente la película tomó parte por lo que hoy llamaríamos una teoría de conspiración de la antigua Grecia. Eh, me critican porque le di con un palo a la Blancanieves del Daily Wire. A ver, está bien que hagas algo, eh, sobre todo material para niños, que es lo que más hace falta al margen de la basura degenerada de Disney y compañía. Me parece muy bien. Ahora, el discurso fue, Disney quieren inventar los clásicos infantiles, quieren manipular la cultura occidental. Por eso vamos a filmar esta película. A ver, vamos a filmar una película que aprovecha la campaña de promoción de la Blancanieves de Disney. La aprovecha, la convierte en campaña de la convierte en su propia campaña de publicidad, la campaña de publicidad de la competencia. Aprovecha eso filmando una película con un presupuesto, con el mismo tema, un presupuesto mucho menor y un tono un poco políticamente incorrecto que se aparta del discurso mainstream, del discurso de las grandes corporaciones. O sea, es una película clase B. Me causa gracia que están atacando a Disney porque creen que inventaron la pólvora y ellos creen que inventaron el cine clase B. Como, miren lo que se nos ocurrió, no se había hecho nunca antes. Sí, es una película clase B, es tan antiguo como el cine. Me causó gracia eso. Ahora, bien, hacer una adaptación fiel del cuento de Blancanieves, maravilloso, aplaudo la iniciativa. Eh, me dicen, alguien me dice que estuvo viendo un documental pseudocientífico donde demostraban supuestamente que existen personas naturalmente transgénero que son o mujeres que tienen un cerebro de hombre o un hombre que tiene un cerebro de mujer. Y les llamó la atención que eso lo difundió, se lo mostró la misma gente que dicen que no existe el cerebro de hombre, cerebro de mujer, que todos los seres humanos tenemos un cerebro idéntico. Y si negás que los cerebros de los dos sexos sean iguales, sos un misógino, racista, fóbico. O sea, ¿sí? Ese se llama doble pensar. 2 más 2 es lo que diga el partido. 2 más 2 igual lo que tenga que decir para quedar bien con el partido. O sea, sí, esto es un ejemplo más en una larga lista muy larga. Eh, Me imagino 2001 dice en el espacio hecho por Disney con un HAL 9000 gay. No lo llame, eso. O sea, eh, me dicen que por ahí hacen una remake del Auto Fantástico con una aborigen witchy lesbiana en el lugar de David Hasselhoff. Bueno, por una vez en la vida quizás esto sería negocio. O sea, el auto actuaba mejor que él. Por ahí, por una vez en la vida, esto sería un cambio ventajoso. Eh, Me dicen, ¿qué pienso de que hay actores que están firmando contratos especificando que no se puede usar su imagen después de muertos? Y algo que comenta, ¿y qué pasa con las personas que murieron antes de que existiera esa técnica y no dejaron nada escrito porque no se lo imaginaron? Yo creo que esto es inaplicable. Se va a hacer de todos modos. Eh,
se le va a encontrar un artilugio legal para hacerlo. Em, como ocurre con como ocurre con estas placas que tienen todas las películas, cualquier semejanza, todos los personajes son ficticios, cualquier semejanza con una persona real es pura coincidencia. Todos sabemos que es mentira, pero legalmente, legalmente no es fácil demostrar que un personaje de ficción es el mismo que una persona real. Y esto va a ocurrir con la inteligencia artificial. Eh, por ejemplo, te van a hacer un concurso para encontrar a la mujer más parecida a Gal Gadot en el mundo. Por ahí la ganadora se parece más a la Gal Gadot de 2016 que Gal Gadot. Eh, entonces le pagan un par de miles de dólares a la ganadora de ese concurso y te crean una muñeca sexual que es la imagen de la ganadora de ese concurso, que se llama la Mujer Maravillosa. Anda a demostrarlo, que es... me dirán, ¿es una muñeca sexual de Gal Gadot? Sí, anda a demostrarlo legalmente. Eh, en la práctica va a ser... en la práctica va a ser inaplicable esto. Es un poco aterrador, es un poco terrorífico. O sea, lo que va a estar seguramente perseguido es la usurpación de identidad. El, el usar esto, por ejemplo, para hacer una versión más sofisticada de las viejas estafas del secuestro virtual. Te van a hacer con IA, te van a hacer una versión más sofisticada de eso. Em, te lo van a usar para te lo van a usar para crear videos difamatorios. Te lo van a usar para decir que un video real, no, esto es un video difamatorio, no soy yo. Todos los traseros se parecen. Eh, pero fabricar muñecos, fabricar juguetes sexuales u otra clase de usos por el estilo va a ser imposible. Va a ser imposible va a ser imposible de combatir. Alguien me contaba un caso que pasó en Perú, donde a unos chicos de una escuela secundaria hicieron imágenes sexuales de sus compañeras y les hicieron una causa judicial por esto, sí, pero esos pelotudos dijeron que las imágenes que habían creado representaban a sus compañeras de la escuela. Si no hubieran dicho nada, era imposible de demostrar. Eh, va a ser inaplicable. Lo lamento, bienvenido al maravilloso siglo XXI. Va a ser inaplicable en la práctica eso. Marvel es cine, me dicen. No sé, ¿sabe qué pasa con este tipo de preguntas? Con esta pregunta, con tal cosa es cine. Los que están más interesados en este asunto, en definir qué es verdadero cine y qué no es verdadero cine, dejar en claro, nosotros somos verdadero cine, esto no es cine, son los primeros que yo tacharía en la lista. O sea, el cine de subsidios estatales. O sea, vamos a hacer una lista de cosas que se llaman cine. Y vamos a ponerlas, vamos a ir tachando lo que definitivamente no es cine. Lo primero que yo tacharía es el cine de subsidios estatales. Esto es lo que más claramente no es cine. Y son esos tipos. Los parásitos de los subsidios estatales, pseudocineastas, son los que más están interesados en este asunto. En definir, bueno, nosotros somos el verdadero cine, Marvel no es verdadero cine. Así que no me interesa mucho, la verdad, este tipo de preguntas. Marvel ciertamente es un cine que a mí no me interesa. Marvel es un cine que a mí no me interesa, que a mí no me atrae. Vi Iron Man, la primera, no me dolió. Vi un par más, pero los Guardianes de la Galaxia están bastante bien, pero no, no son algo que me huele la cabeza. Um, Me preguntan, ¿qué tal un vampiro soviético?
Am, Hay un episodio de La Dimensión Desconocida con este argumento. Es una de vampiros que transcurre en la Unión Soviética. No, no de la serie original, sino de la del 85. Eh, no es un gran episodio, pero está bastante bien. Me dicen, yo critico cuando una película tiene política, yo jamás he usado esta expresión, de hecho explícitamente la he rechazado. Pero me dicen, yo critico que una película tenga política y sin embargo mis cuentos tienen un fuerte contenido político. ¿No hay una incoherencia en esto? No, porque yo no soy partidario del arte apolítico. Yo no uso por eso jamás la expresión, no, esa película está llena de política, yo quiero ir al cine a entretenerme, no a que me adoctrinen. Hay un error, el cine, la ficción, toda ficción tiene algo de, en tanto que transcurre en un universo que tiene una regla, tiene algo de política. Em, y muchas veces una idea política del autor es algo central, es algo esencial en la construcción del mundo. A ver, el Tolkien, por ejemplo, la visión monárquica del mundo del autor es algo central, es algo esencial en El Señor de los Anillos. Em, el problema con la propaganda es cuando se mete un discurso político de modo disfuncional y no integral en una ficción. Si en un cuento alguien dice un discurso político, en un cuento que escribí yo, no necesariamente representa mi punto de vista, incluso si representa mi punto de vista, si yo estoy de acuerdo con el personaje, si lo que está diciendo el personaje es lo que pienso yo de ese asunto, eh, por ejemplo, la opinión del licenciado Dilacio acerca de las comunidades aborígenes, totalmente de acuerdo. No estoy de acuerdo con lo que hace a continuación, pero totalmente de acuerdo con su opinión al respecto. Sin embargo, eso cumple un rol distinto en un universo de ficción que si yo lo hubiera escrito en un ensayo. No soy yo escribiendo un ensayo, es un personaje diciendo lo que piensa ese personaje. Incluso si estoy de acuerdo, cumple una función completamente distinta. La propaganda es un artículo, un ensayo que está metido a los garrotazos en una historia de ficción porque al autor le interesaba difundir esa idea, ese artículo, ese ensayo, y aprovechó esa cosa que le importa un bledo, que es la ficción, para meterlo ahí. Entonces es totalmente disfuncional, no desarrolla los personajes, no avanza la trama, crea incoherencias, crea inconsistencias, porque ese discurso es totalmente incompatible con las reglas de su universo, sobre todo si lo había creado otra persona y no el payaso que está metiendo ese discurso de propaganda ahí. Crea incoherencias con la caracterización del personaje. Ese es el problema con la propaganda y eso es lo que tenemos en el cine de Hollywood de hoy. Yo no estoy de acuerdo con que tenga demasiada política. Yo creo que la política es un elemento de la ficción. Ahora, el asunto es que eh, tiene que ser como cualquier otro elemento del universo de ficción, tiene que ser consistente con el resto. Eh, de hecho, el cine de propaganda suele no tener política, valga la paradoja. Para poder meter, para poder meter cualquier discurso ideológico, la ficción original tiene que ser vaciada de su contenido político propio, de su aspecto político esencial, estructural, tiene que convertirse en una cartelera vacía de anuncia aquí, promociona aquí su ideología política. Y sobre esa cartelera en blanco se mete el discurso de propaganda que pagó alguien para meter o el que está de moda esta semana. Por ejemplo, Ring of Power vació el Señor de los Anillos de su verdadero contenido político.
Lo vació de su verdadero trasfondo político. Porque para poder meter cualquier cosa, lo tenés que convertir primero en una cartelera en blanco, en un anuncia acá. No puede tener un trasfondo ideológico político propio, porque esto entra a chocar con el... Y cuando no se hace esto, cuando no se lo vacía, tenés la política propia del universo de ficción que entra a chocar con el discurso de propaganda que le metieron porque había que meter el mensaje. O sea, resumiendo, tiene otra función la idea política. En un cuento, por ejemplo, en las sátiras políticas que he escrito, donde es el asunto central, lo que expresa mi punto de vista es la fábula, no lo que diga un personaje. Lo que expresa mi punto de vista, eh, por ejemplo, en la fábula La Colonia, lo que expresa mi punto de vista sobre los proyectos políticos utópicos no es lo que diga ningún personaje, ningún animalito de la fábula, es la fábula. Esa es la diferencia. Me dicen respecto del tema de la conciencia y la inteligencia artificial que alguien dijo, la conciencia no es la voz en tu cabeza, la conciencia es el que oye esa voz en tu cabeza. Esto es lo que no tiene una computadora. La computadora tiene una voz en su cabeza, pero no hay nadie que oyendo esa voz. Maravilloso. Coincido por completo con esta definición de lo que es la conciencia. Me dicen que un gobierno de una inteligencia artificial sería el gobierno del que controla esa inteligencia artificial. Sí, estoy de acuerdo. Otra cuestión, porque alguien me preguntó por qué dije que el uso de una inteligencia artificial en un gobierno sería únicamente propio de una dictadura. Porque usar una inteligencia artificial para tomar de medidas de gobierno implica necesariamente la existencia de una ideología de Estado. Porque si no, la inteligencia artificial no tiene parámetros, no tiene criterios de qué tiene que hacer. Ok, vamos a tomar medidas para lograr qué, que apunten a qué objetivo. Tiene que haber una ideología de Estado que no esté sujeta a la opinión, que no esté sujeta al voto, que no esté donde no exista donde no haya democracia. Eso implica necesariamente una forma de gobierno dictatorial. Me dirán, prácticamente todos los países del mundo tienen hoy una ideología de Estado. Bueno, por eso no los considero verdaderas democracias. Se llamen como se llamen. Aunque hagan payasadas de elecciones como la que se está haciendo en Argentina en este momento, eso. Un país que tiene una ideología de Estado no es una verdadera democracia. Es la diferencia, si se quiere, con la diferencia con una democracia popular es de grado, pero, pero no de esencia. Em, Me dicen, ¿qué pasaría si una inteligencia artificial consuma como consumidora? ¿Qué compraría? Vaya uno a saber. Alguien dice que esto no puede pasar porque la inteligencia artificial es una cosa, tiene un propietario. Se está olvidando que una persona no necesariamente es un ser humano. Una persona puede ser una persona jurídica, no necesariamente es un ser humano. Una inteligencia artificial que la pongan de deseo de una corporación sería una inteligencia no humana que controla a una persona reconocida legalmente no humana. Ah, y por cierto, al mismo tiempo, yo creo que esto es una locura. Que una corporación sea considerada una persona es una locura. Por cierto, en la mayor parte de los países del mundo hoy en día hay seres humanos que no son considerados personas. Es la locura complementaria, siempre vienen por pares.
Y por último, respecto del post que subí por el 100º aniversario de la foto bar de Hubble en la sección comunidad, me comentan, ¿puede ser que el corrimiento al rojo de las galaxias se deba a algo que no sea el efecto Doppler? Realmente no hay una hipótesis alternativa satisfactoria. Esto han difundido mucha falsa ciencia a los creacionistas con esto, que en realidad el corrimiento al rojo se debe a que hay el polvo entre el espacio. Ninguna tiene verdadero sustento científico. La única que explica realmente el corrimiento del espectro hacia el rojo es, eh, es el efecto Doppler, o sea, que todo se está alejando de todo. Eh, el problema con que esto sí es real es las mediciones de la constante de Hubble, o sea, la velocidad, digámoslo de un modo un poco tosco, a la que se están alejando las galaxias entre sí, en los últimos años no parecen tener ningún sentido. Genera una paradoja eh, porque hay dos métodos distintos de calcular la constante de Hubble y no solo producen resultados distintos, que esto ya desde hace rato que producen resultados distintos, sino que al ir perfeccionándose las técnicas, los resultados que produce una técnica no están dentro del margen de error de los resultados que produce la otra técnica. O sea, están fuera del margen de error, lo cual no parece tener ningún sentido. Y lleva a la pregunta de si la constante de Hubble es una constante en primer lugar. Esto es un asunto que se está discutiendo en este momento, no está decidido para nada, pero que el corrimiento al rojo de las galaxias se debe al efecto Doppler. En realidad en la astronomía no hay ninguna discusión y nunca la hubo. Esto más bien es una pseudo polémica que han inventado los creacionistas con pseudo teorías científicas alternativas que son pura bullshit. Esto ha sido todo por hoy. Nos estamos viendo. Hasta la próxima.